de hoy vamos a ver una historia que es bien conocida. Ya vamos a ver la historia de Marta y María, ¿no? Sabemos que Marta se preocupaba mucho y María escuchaba a los pies del Señor. Eso está en Lucas 10, versículo 38 al 42. Y el título del día de hoy, aunque no traje imagen, hermano, se llama ¿Eres una Marta o eres una María? Hermano, no se preocupe, ya usted varón, hermano, no estamos probando nada, sino que estamos viendo la actitud de cada una de ellas. Y la verdad, hermano, muchas veces tenemos la vista corta con respecto a esta historia. Nos quedamos con los versículos solamente de Lucas 10, pero no vemos lo que siguió con ambas mujeres. Y la verdad, lo que sigue de ellas nos da una lección muy importante. Pero la pregunta es si nosotros tenemos la actitud de Marta o tenemos la actitud de María. Quisiera partir preguntándoles, mis hermanos, ¿cuál es, por decirlo de una manera, la prioridad mayor sobre todo del cristiano? ¿Cuál es esa prioridad? ¿Cuál es la prioridad que tenemos nosotros como cristianos? ¿Alguien me pudiese ayudar? Díganos, hermano. Predicar el evangelio, ¿qué más? Nuestra relación con Dios, ¿algo más, hermanos? Hacer discípulos, muy bien. ¿Alguna otra que sea nuestra prioridad primordial? ¿Alguien? ¿Sí? Escuchar la palabra, muy bien. ¿Algo más? Amar a Dios, muy bien. Todas esas cosas, hermano, que ustedes mencionaron, están muy correctas, hermano. Todas van dentro del mismo margen, hermano. Pero muchas veces, sabiendo estas cosas, hermano, escuchando regularmente lo que debe ser nuestra prioridad, la perdemos, hermano. Perdemos nuestra prioridad como cristianos. Dejamos de hacer lo que deberíamos hacer y nos preocupamos por cosas por las cuales Marta se preocupaba. Si me acompaña Lucas 10, versículo 38 al 42, vamos a darle lectura. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María la ha escogido, la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, es interesante, tenemos un paralelismo entre dos hermanas, Marta y María. Se nos dice de Marta que iba Jesús de camino y Marta salió al encuentro de Jesús. Ella, como muchos cristianos, hermano, era bien hospedadora. Y eso es algo muy bueno. La verdad, si vemos en la Biblia, hermano, nosotros somos mandados o ordenados por Dios a ser hospedadores. Por ejemplo, hermano, si usted me acompaña a Hebreos capítulo 13, si no me equivoco, en la cita que escribí aquí, hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo 2, o el versículo 1 y 2, dice Hebreos 13, 1 y 2, dice: permanezca el amor fraternal, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, y nos habla de esta hospitalidad que nosotros debemos tener como cristianos. Y la verdad, Marta es un ejemplo de eso. Salió Jesús, iba de camino en la aldea seguramente, ya yendo de una prioridad a predicar la palabra, como vamos a ver la siguiente semana, un sermón acerca de la oración, pero se acerca Jesús a esta aldea y esta mujer le recibe en su casa. La verdad es un ejemplo, hermano, de recepción de Jesús, y algo en lo que Marta se caracterizaba era en el servicio, hermano. Pero su servicio, hermano, tuvo un desequilibrio, su servicio se desvió, la verdad fue algo más o menos malo. Marta había partido muy bien, hermano, hospedando a Jesús. Pero llega el versículo 39 y dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En esta historia que nosotros tenemos, en estos 5 versículos, mis hermanos, nosotros encontramos a Marta muy preocupada de servir, muy preocupada de lo que se tiene que hacer. Pero María, vemos y se nos resalta de ella su devoción hacia el Señor. En este versículo usted puede verlo, hermano, dice que en el versículo de Lucas capítulo 10, versículo 39, dice que la hermana llamada María de Marta se sentó
a los pies de Jesús y dice que oía su palabra. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos hacer día a día. Este es el ejemplo que nosotros tenemos de nuestra devoción privada hacia el Señor. Imagínese, Marta con su hermana María estaban en su casa, hermano, y ellas tenían al Salvador, tenían a Jesús, al Maestro en su casa, alguien que hablaba con autoridad, no como la doctrina de los fariseos, de los escribas. Ya él estaba predicando la palabra del Señor. Y ellas con mucha devoción, o María con mucha devoción, se sentó a los pies de Jesús y solamente escuchó. Solamente se sentó a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros dijéramos, wow, si Jesús viniera a mi casa, yo me sentaría a escuchar su palabra? Pero la verdad es que quizás caeríamos al otro lado de Marta. E intentaríamos hacer todas las cosas para, de una manera, no sé, agradar a Jesús. O simplemente llamar su atención, como posiblemente estaba Marta. Marta dice en el versículo 40 que se preocupaba con muchos quehaceres. Y sabe que, hermano, cuando nosotros descuidamos nuestra devoción privada hacia el Señor, descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos venir al culto, descuidamos escuchar la predicación, escuchar la enseñanza, descuidamos, hermano, de predicar el Evangelio, de amar al Señor, de las cosas que nosotros hemos hablado, nuestro servicio al Señor se vuelve así como dice este versículo, dice quehaceres solamente. En el versículo 41, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Nuestro servicio al Señor, que puede ser algo bueno, que puede ser algo muy, muy puro de lo que estamos haciendo, se transforma en eso, en una cosa, se transforma en un quehacer. Porque hemos dejado, hermano, y nos hemos despreocupado de lo que es más importante. Anteriormente, la semana pasada, nosotros vimos una historia, la historia del buen samaritano, y Jesús le dijo o le preguntó a un maestro intérprete de la ley cuál era el mandamiento más importante. Y él respondió, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí después dice, llama a tu prójimo como a ti mismo. La historia del buen samaritano refleja lo que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero esta historia refleja lo que es amar más a Dios sobre todas las cosas, hermano. Parece que el Espíritu Santo no puso estas dos historias ahí porque sí, hermano. Pero vemos aquí, hermano, a una mujer preocupada con los quehaceres y las cosas. Y es que, hermano, si nosotros descuidamos nuestra devoción privada, nuestra lectura de la Biblia, nuestra comunión con el Señor, como decía en nuestros hermanos, si descuidamos eso, hermano, y ponemos las otras cosas al principio, la verdad Jesús estará reprimiendo, o perdón, mejor dicho, reprendiendo lo que nosotros estamos haciendo, como le dijo a Marta, porque nosotros no estamos poniendo la prioridad al Señor. Y la verdad, hermano, yo sé que muchas veces leer la Biblia en la mañana o orar en la mañana no es siempre lo mejor, ¿no? Estamos muy ocupados, yo lo sé, hermano, hay que bañarnos, algunos, hay que salir también, hermano, hay que prepararnos para ir al trabajo, para hacer distintas cosas. Y parece ser que la oración y la lectura de la Biblia, hermano, no es algo primordial. No es algo que podemos hacer simplemente porque somos hombres y mujeres muy ocupados. Pasa el día y decimos, bueno, cuando llegue la noche lo voy a hacer, pero en la noche, adivinen, hermano, hay más quehaceres y hay más cosas que hacer, hermano. La verdad, hermano, si nosotros o nuestra mirada está en darle lo primero al Señor, darle nuestro primer tiempo, nuestro día cambiará de manera radical. Nuestro día cambiará de una gran manera. Y la verdad, hermano, eso es como tiene que ser. Yo sé, hermano, quizás hay gente que puede y debe y puede hacer, hermano, un devocional en la tarde o quizás en la noche, pero lo primordial, hermano, es en la mañana. Grandes hombres de Dios, hermano, de los cuales yo pudiera hablarle, como Hudson Taylor o George Mueller, todos ellos, hermano, leían la Biblia regularmente en la mañana con horas extendidas de oración, con horas extendidas de devoción hacia la palabra del Señor. George Mueller en un escrito final dice que él alcanzó a leer la Biblia más de 100 veces y 50 veces de rodillas, orándola al Señor. Increíble, hermano. Increíble lo que un hombre pudo hacer. La verdad no es ni un superhombre ni un superhéroe, hermano, para nosotros, sino que es un hombre con una gran devoción, como la tenía María, hacia el Señor, arrodillándose, humillándose a la palabra para escuchar lo que Dios o Jesús en ese momento tenía que decir. Pero lo interesante es de Marta. Marta servía, Marta, tenemos ese ejemplo, pero Marta se preocupaba con los quehaceres. Ella quería servir, pero sabe que, hermano, su servicio estaba mal enfocado porque no se centraba en nada de Jesús. Estaba centrado en ella y en los demás.
Fíjese que ella dice, Señor, y se atreve a decirle al Señor, ¿no te preocupa casi que mi hermana me esté dejando servir sola? Ella tenía un gran atrevimiento y un gran orgullo para decirle al Señor algo de esta manera, diciéndole, Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te preocupa que mi hermana me deje servir sola? ¿Acaso no te importa que yo esté haciendo todo y mi hermana no esté haciendo nada? Y luego le da una orden y dice, dile pues que me ayude. Wow, hermano, ¿quién le da una orden al Señor? Solo Marta, ya vamos a decirlo, hermano. Entonces, bueno, después vamos a hablar bien de Marta, ¿ya, hermano? Entonces vamos en la primera parte. Después le responde Jesús en el versículo 41, dice, si puede ver, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué no limpiaste antes? No, dice, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Sabe que, hermano? Ella había transformado este servicio en algo en lo cual ella se centraba. ¡Wow! Yo estoy haciendo todo. Soy una gran mujer. Estoy haciendo todo mientras mi hermana escucha al Señor. Qué poco importante escuchar al Señor. Mientras ella está ahí escuchando, yo estoy haciendo todo. Señor, ¿por qué no le dice a mi hermana que me ayude? Ella estaba ayudando, pero quería que los otros hicieran lo mismo que estaban haciendo ella. Que siguieran, por decirlo así, su ejemplo. Y sabe que, hermano, el tiempo de la predicación no es para hacer otras cosas, hermano. La verdad. Cuando leemos la Biblia, hermano, no es tiempo para estar con el celular al mismo tiempo. Cuando leemos la Biblia, hermano, no es tiempo para estar pensando en lo que vamos a hacer después, en los quehaceres y en las cosas. Es tiempo para escuchar al Señor, para humillarnos, para estar como María, sentada a los pies de Jesús. Por eso en el versículo 42 le dice, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esta historia vemos a María muy mal y a María muy bien. Pero María no había hecho todo, por decirlo así. Ella iba muy bien encaminada, estaba aumentando su relación con el Señor. Sabemos que cuando la palabra del Señor llega a nuestro corazón, hermano, va a ser quitado de nosotros. Si puede acompañarme a Isaías, hermano, capítulo 55. Vamos a leer un pasaje ahí en Isaías 55, mis hermanos. Isaías 55, versículos 10 al 11. Isaías 55, mis hermanos, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Sabe, hermano? Nosotros cuando leemos la Biblia, cuando estamos escuchando la palabra del Señor, cuando estamos en devoción con el Señor, ¿sabe que, hermano, eso, por decirlo así, no nos será quitado? Pero, hermano, usted debe centrarse y su prioridad debe ser leer y estar humillado ante la palabra del Señor, oír la palabra del Señor, no solamente estar leyendo rápidamente la Biblia, no solamente pasar por la Biblia o solamente venir y escuchar y no pensar cómo vamos a aplicar el mensaje que escuchamos en la mañana, en la tarde del domingo, el miércoles, en la reunión de jóvenes, en la reunión de matrimonios, en la reunión de maestras del bien, de señoritas, de hombres y de mujeres, lo que sea, hermano. Debe ser nuestra mirada, estoy escuchando la voz del Señor. Estoy escuchando al Señor y debo prestar atención. Debo sentarme, humillarme, decirme que no y escuchar la palabra del Señor, hermano. Por eso, hermano, no es bueno, hermano, cuando nosotros estamos en la predicación o leyendo la Biblia, hermano, un tiempo de comunión pública o privada, y nosotros estamos pensando en otras cosas, o simplemente estamos haciendo otras cosas, hermano. No estamos prestando atención, hermano, a la palabra del Señor. No es lo mismo, hermano, levantarse y escuchar una predicación quizás en el computador o camino al trabajo que leer la Biblia, hermano, o escuchar un estudio. No es lo mismo. Usted necesita, hermano, tener un tiempo privado, así como lo tuvo María, al Salvador en su casa, y ella decidió humillarse, sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. No es irregular, hermano, en ese tiempo que los maestros recibiesen discípulos, que se sentasen a escucharlos. Pero ¿sabe lo que era irregular? Que Jesús o un maestro estase a la casa de una mujer para hablarle la palabra a dos discípulas. Eso era lo irregular. Jesús, la verdad, se sentó porque había un corazón rendido a Él. La verdad, Marta se centró en hacer las cosas, su servicio había cambiado, pero María estaba escuchando la palabra del Señor. Si me acompaña usted, hermano, un poquito a Juan capítulo 11, sabemos que María y Marta eran hermanas de Lázaro, el cual resucitó Jesús. Pero es interesante que en Juan 11, versículo 17 al 27, si podemos leerlo, encontramos otra vez a Marta, encontramos otra vez a esta mujer. Dice, vino pues Jesús
y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A diferencia de lo que se dice regularmente de esta frase, hermano, Marta no estaba haciendo con poca fe al Señor, sino que ella estaba reconociendo el poder del Señor de sanarle a Lázaro. Luego dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y vea la gran fe de Marta. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Nada pudo haberle revelado eso a Marta más que un encuentro personal con Jesús, de escuchar su palabra y ser enseñado por la palabra, ser enseñada por la palabra del Señor. Nada pudo haberle revelado eso a María. Cuando Pedro hizo una, por decirlo así, diciéndole a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le respondió a Pedro diciéndole: ¿sabes qué? Esto no te lo ha revelado sangre ni carne. La verdad, eso ha sido revelado por el Dios del cielo. Y es que, hermano, una cosa así, una gran verdad de la segunda resurrección o la resurrección de nosotros, de una muerte que se ha acabado, nuestra muerte espiritual, es algo que solamente Dios pudo haberle revelado a Marta. Ella, sí, hermano, estaba muy aquejumbrada, estaba muy pensando, muy afanada en lo que era el servicio, pensando en que la demás gente tenía que estar con ella para ayudarle y no centrado en Jesús, sino en ella. Mira lo que yo hago, mira qué tan limpia tengo mi casa, las cosas que debo hacer. Pero ella cambió, mis hermanos, porque la palabra del Señor no fue en vano. La palabra del Señor no volvió vacía y hizo su obra en Marta. María también nos da el ejemplo, hermanos. Vea el versículo 28. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Fue Marta a llamar a María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies otra vez, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Lo mismo que decía Marta. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Una gran relación entre ambos, entre María y Jesús. Bueno, ¿sabe qué? Aquí vemos dos mujeres. Vemos a Marta muy preocupada por el quehacer, por las cosas que a nosotros nos parecen más importantes, quizás que es hacer todas las cosas de la casa, dejar todo limpio, todo bonito, y descuidando, por decirlo así, su vida espiritual. Pero también vemos a María muy preocupada de su vida espiritual. Y es que, hermano, Dios no se preocupa tanto de lo que nosotros hacemos externamente, de tener una casa limpia, si nuestro corazón está sucio. Dios no se preocupa de esas cosas, Dios no está pendiente de eso. Dios quiere que nuestro corazón le ame con todo su ser, que nuestro completo ser le ame a Él con todo lo que somos. Y así, hermano, nosotros haremos las cosas bien como María. Marta tuvo que, no sé, arreglar su camino. Se había desviado de su servicio. Pero María siguió bien. Y vea lo que dice Juan 12, hermano, versículo 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía otra vez, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sabe que, hermano? Hasta entonces, nosotros no vimos a María servir. No vimos a María hacer algo por el Señor. No, de hecho, la vimos muy cercana al Señor, oyendo su palabra, arrodillándose, sentándose a los pies de Jesús, cada vez que le veía. Pero en este pasaje, hermano, nosotros vemos a María sirviendo.
Pero ve cómo dice que es su servicio. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio se nos aclara, algo muy costoso. O sea, en otras palabras, María dio lo mejor. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Ella dio al Señor un servicio excelente. Un servicio que no solamente, por decirlo así, llegó a Jesús, sino que se expandió por toda la casa, donde estaba su hermana Marta y Lázaro. Hermano, ¿sabe qué? Cuando nosotros iniciamos bien nuestra comunión con el Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hacemos bien las cosas, cuando estamos pendientes de lo que el Señor quiere, de lo que dice su palabra, de aplicarlo, de orar lo necesario, nuestro servicio al Señor, nuestro servicio a las personas, va a ser como María lo hizo. Un servicio excelente, con lo mejor, hermano. Con algo, hermano, que nos cuesta, pero claro, hermano, un servicio. Que así como decía nuestro hermano Ángel, hermano, no es un desperdicio, una vida que se vive para el Señor. O, hermano, no, hermano, o sea, fuera del Señor no hay nada que nosotros pudiésemos desear, sino es servir a nuestro Señor. Marta está reflejada en muchos de nosotros en nuestros días. Está reflejado en mucho de lo que nosotros hacemos día tras día, hermano. Y es que nos centramos en las cosas que no tienen importancia. O que tienen importancia, pero que nosotros le damos aún mayor importancia. Hermano, nuestra relación con Cristo, nuestra comunión, es mucho más importante que cualquier cosa acá. Es mucho más importante. Vea lo que dice Oseas 6:6, si puede acompañarme allá, hermano. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, hermano, versículo 6. Lo que dice el Señor, lo que Él desea de nosotros. Dice Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermano, ¿sabe qué? El Señor había ordenado que se hiciesen holocaustos. El Señor había ordenado que se hiciese sacrificio. Pero ¿qué era lo que Él quería, hermano? Es que los sacrificios, que los holocaustos reflejasen la misericordia y el conocimiento de Dios que había en ellos. Pero si no hay, hermano, ¿cómo las cosas externas los van a reflejar? Hermano, es un llamado a pensar. Si usted, hermano, se da cuenta que la verdad usted está muy afanado y quizás turbado como estaba Marta, simplemente en los quehaceres de la vida, en el trabajo, en hacer las cosas de la casa, y no está preocupado en su comunión con Dios, ¿sabe qué? Marta nos da el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer, pero después nos da el ejemplo perfecto de una persona arrepentida y transformada por el Señor y su palabra. Pero ¿sabe qué, hermano? Si usted quizás dice en su corazón, yo tengo bien mi relación con Dios, yo estoy bien con el Señor. La pregunta es, ¿dónde está su servicio excelente? Como lo tenía María. Como María dio un servicio excelente al Señor. No se nos dice que lo hizo siempre, no se nos dice que cada oportunidad que el Señor hacía algo, quizás el don de servicio no era suyo y el de Marta sí, pero de María vemos algo. Y es que ella sirvió con lo mejor que tenía. Dio lo mejor al Señor. Dio su perfume de mayor precio. Y todo eso llenó la casa. Hermano, ¿sabe qué? Si usted tiene una gran comunión con Dios, una buena comunión con el Señor, usted va a servir en las cosas necesarias de su vida. Usted va a servir en la iglesia, va a servir fuera de la iglesia, va a demostrar su amor por el Señor. Y eso va a impactar y llegar a muchas personas, más de las que usted pensaría que llegarían, como María lo hizo. Hermano, el Señor busca que nuestros corazones estén alineados con su palabra. Él busca que nuestros corazones estén aferrados a Él, como lo tenía María. Pero Marta, hermano, es el reflejo muchas veces de nosotros, que quizás no leemos la Biblia y no oramos, porque nos centramos en muchos quehaceres y cosas que teníamos por hacer. Pero, hermano, es un llamado no solamente a dejar esas cosas como segunda importancia, sino a hacer, hermano, lo que nosotros debemos hacer, que es cuidar y cultivar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios, hermano? ¿Es como la comunión que tenía María con Dios, que se humillaba y oía la voz del Señor cada vez que podía y se acercaba al Señor casi corriendo hacia los pies de Jesús? ¿Es usted así, hermano?
yendo a los pies de Jesús, buscando al Señor, amando la Biblia, hermano, amando este libro que tiene, hermano, poniéndolo por obra? ¿Es así, hermano? ¿O está preocupado por las cosas que tiene que hacer? ¿O está preocupado, hermano, por ir al trabajo y hacerlo bien, hermano? Está preocupado por quizás ser un buen esposo, ser un buen papá, ser un buen amigo, un buen vecino. Sabe que, hermano, nunca podrá hacerlo si está lejos del Señor, hermano. Quizás podemos trabajar nosotros, hermano, por el pan. Podemos trabajar por tener comida en nuestra casa. Podemos trabajar, hermano, por, no sé, tener una gota de mejor vida y tener más cosas, descuidando nuestra comunión con Dios. Pero no olvidemos lo que dice, hermano, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Si puede acompañarme para allá. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, déjeme decirle, su alimento espiritual es mucho más importante, hermano. Su alimento espiritual es lo más importante que usted tiene. María lo entendía y fue elogiada por el Señor. Le dijo: esa parte no va a ser quitada de ella. Pero, hermano, el servicio que nosotros hacemos como Marta, despreocupados, nos centramos en el Señor, nos centramos en la gloria de Dios, es un servicio que merece ser olvidado con cosas y quehaceres, que merece no ser recordado, porque es algo más que hizo solamente Marta. No fue un servicio verdadero al Señor. Nuestro servicio se vuelve infructuoso si nuestra comunión con Dios no está bien, hermano. Nuestro servicio no tendrá verdadero valor si nuestra comunión con Dios está mal y no nos estamos humillando y yendo a los pies de Jesús a oír su palabra como lo hacía María. ¿Eres una Marta o eres una María el día de hoy? ¿Tienes la actitud de Marta o tienes la actitud de María? Que sea nuestra actitud de María, hermano. Pero si estamos como Marta, podemos ser transformados por la palabra del Señor. Podemos cambiar, hermano. El Señor nos muestra en este gran ejemplo que tengamos la actitud de María, sentándonos a los pies de Jesús a oír su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias en esta hora por estar acá en la Iglesia Bautista Esperanza, de escuchar tu palabra. Y, Señor, la verdad es que muchas veces nosotros, mi Señor, estamos como Marta, Señor, preocupados por los quehaceres y las cosas de la vida. Pero, Señor, si hemos venido acá, mi Dios, si hemos venido acá a este lugar, a esta iglesia a escuchar tu palabra, yo creo que muchos de mis hermanos quieren escuchar tu palabra, quieren oír tu voz, mi Señor. Y muchas veces tú nos recuerdas y nos das un golpe, Señor, diciéndonos: la verdad, tú necesitas dejar de preocuparte de los quehaceres, de las cosas, sino que debes preocuparte de tu comunión conmigo. Yo rescaté tu corazón para que vivas y caminemos juntos. No estamos acá, mi Señor, solamente para hacer cosas, sino para ser un verdadero hijo tuyo, para ser un siervo tuyo. Y como tú nos llamaste, no nos llamarás siervos, sino amigos, porque podemos conocerte, Señor. Gracias, Señor, por esto, Señor. Pero te pido hoy que si hay algún hermano hoy día que esté afanado, que esté turbado por las cosas de su vida, por las cosas de la casa, por las cosas del trabajo, incluso por las cosas de sus estudios, de su carrera, de lo que sea, hoy día podamos dejar eso de lado. No descuidándolo, sino ponerlo a un lado para contemplar lo primordial y lo que debe ser la prioridad de nuestra vida, que es nuestra comunión contigo. Señor, permítenos despegar nuestra mente de las cosas terrenales y ponerlas en las cosas celestiales. Dejar de lado esa mirada pequeña y corta hacia solamente las cosas que nosotros podemos palpar o ver, sino que pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Pongamos nuestro corazón en ti, Señor. Y que dejemos, Señor, de pensar simplemente en los quehaceres y en las cosas que se tienen que hacer. Ayúdanos, Señor, a tener una gran comunión contigo para que cuando te sirvamos, Señor, cuando pongamos a tus pies y decir: Señor, haz lo que quieras con mi vida, Señor, voy a hacer con mi vida lo que tú quieras, podamos, Señor, servirte de tal manera que nuestro servicio te agrade, que sea algo de gran precio, Señor, que demos lo mejor para tu obra, para tu nombre. Porque así, Señor, como el perfume de María alcanzó toda la casa, nuestro servicio puede alcanzar a más personas y animar y desafiar a más gente a servir, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que hemos tenido escuchando tu palabra, mi Señor. Quizás, Señor, no fue claro todo, pero hay un principio claro, Señor.
Y es que nuestra comunión contigo es lo más importante. Lo que no nos será quitado es esa comunión que debemos tener día a día contigo. Y aquí en la iglesia escuchando tu palabra, cada oportunidad que podamos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Pero te pido, mi Señor, que si hay alguien luchando en su corazón, tú le muestres el camino, Señor. Tú nos mostraste con María el ejemplo que debemos seguir. Y nos mostraste con Marta cómo tú puedes corregir nuestro corazón si está afanado y turbado. Gracias, Señor, te damos por esto, Señor. Gracias por la comunión que podemos disfrutar día a día contigo, Señor. Tenemos este libro aquí en nuestras manos. Podemos leerlo, Señor. Podemos leerlo llegando a nuestra casa. Al final de nuestro día y al inicio de nuestro día, camino al trabajo, de vuelta del trabajo, camino al colegio, camino, Señor, a la universidad, a lo que tengamos que hacer, Señor. Y podemos tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que no es cosa de tiempo, Señor. Que no es cosa de que no tengamos tiempo para tener comunión contigo, Señor. Sino que es un tema de prioridad. Ayúdanos que nuestra comunión contigo sea nuestra prioridad. Que la cultivemos y desarrollemos cada día de nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado. En tu nombre pedimos todo. Amén.